Héroes de la historia, hoy veremos 10 héroes que no usaron armas para salvar vidas. Héroe, para nosotros, héroe es aquel que arriesga su propia vida para salvar a otros, sin recibir nada a cambio. Número 10, Manuel Antonio Muñoz Borrero, diplomático ecuatoriano. Salvando vidas judías, estaba en Suecia, donde envió pasaportes a Estambul, salvando a judíos de origen polaco, salvando una parte de estas víctimas. En 2011 se le premio de fórmula póstuma, con el premio Justo de las Naciones, un título dado a los no judíos. En 1941, Muñoz Borrero otorgó cerca de 80 pasaportes promesa destinados a polacos judíos, que llegaron a Turquía y los presentaron en la Embajada de Chile. El embajador notificó como novedad que los pasaportes no tenían firma o foto, por lo que la Cancillería chilena notificó a la Cancillería de Ecuador por esta novedad. El 13 de enero de 1942, la Cancillería de Ecuador destituyó a Muñoz Borrero de su cargo, y pidió al gobierno sueco investigar su accionar. En Estocolmo, Muñoz Borrero rindió testimonio ante la policía sueca, pero no fue enjuiciado. Muñoz Borrero continuó otorgando pasaportes hasta 1943 aún después de destituido. Algunos se emitieron sin las especies oficiales, en simples hojas, como copia de pasaporte, y en muchos casos, Muñoz Borrero no cobró las tasas consulares. Número 9, Ángel Sanz Briz, diplomático español. Apostado en Hungría, ayudó a más de 5.200 judíos a escapar. Usando un decreto, que todos los descendientes españoles tienen nacionalidad española, con eso logró sacar a miles de Hungría, antes de ser llevados a los campos de concentración. Número 8, el diplomático Gilberto Bosque le salvó la vida a más de 40.000 emigrantes durante la Segunda Guerra Mundial. En Francia, después de la invasión de Alemania, Bosques empezó a dar visas para México. Grandes filas esperaban afuera de la embajada mexicana. Usando su poder, arrendó 2 castillos, donde ocultaría a los judíos con visas mexicanas. Por desgracia, México le declara la guerra a Alemania, y el diplomático pagaría las consecuencias, arrestados por la Gestapo. Bosque regresó a México en marzo de 1944. Miles de refugiados españoles y judíos lo esperaban en la estación de ferrocarril Buenavista de la capital el 29 de marzo de 1944 para recibirlo. Una crónica periodística de la época narraba: su júbilo zumbaba en el andén de la estación ferroviaria. Lo cargaron en hombros. Era el México generoso y libre al que ellos exaltaban en Gilberto Bosques. Número 7, Irena Sendler. La enfermera salvó 2.500 niños judíos del Holocausto, se unió a Gotha, un grupo rebelde. Haciendo falsos documentos, para los judíos polacos, usando ataúdes y bolsas de basura, Irena podía sacar a niños del gueto judío. Al borde de la muerte, Irena sería arrestada por la Gestapo, solo gracias a un soborno, ella sería llevada a un callejón, donde sería puesta en libertad, pero viviría en la clandestinidad. Sería apodada, el ángel del gueto de Varsovia. Número 6, el coronel José Arturo Castellanos facilitó la emisión de certificados salvadoreños para salvar a judíos del Holocausto. En Suiza en la Segunda Guerra, dando certificados de ciudadanía salvadoreña, salvando a 50.000 judíos de los campos de concentración. Aun con la oposición de su gobierno, se le sería otorgado el premio Justo entre las Naciones. Número 5, Karl Lutz, inventor de los pasaportes a la vida, salvó a por lo menos 62.000 judíos húngaros de los campos de exterminio nazi. En duras negociaciones con los nazis y el gobierno de Don Stohay, Lutz consiguió el permiso para emitir cartas de protección a 8.000 judíos húngaros para emigrar a Palestina. Utilizando un engaño, él y su grupo de colaboradores emitieron cientos de miles de cartas de protección adicionales. Ya en 1943, en colaboración con la Agencia Judía en Palestina, había ayudado a 10.000 niños y jóvenes judíos a emigrar a la tierra que en 1948 sería el Estado de Israel. Un lugar muy familiar para él, ya que ahí mismo se había desempeñado como cónsul suizo entre 1935 y 1940.
Número 4. Karl Plauge. Este era un soldado alemán, el cual no estaba de acuerdo con el exterminio. Levantando una fábrica, Plauge logró enlistar para su unidad a unos de 1000 judíos con la tarjeta de trabajador esencial o Essential Worker, y enrolándolos a su campo para diferentes labores de mecánica, aunque la mayoría no tenía instrucción alguna en esta especialidad, peluqueros, granjeros, carniceros, etc., sin nociones de mecánica básica. Cada tarjeta o Essential Worker permitía ingresar un trabajador varón, su mujer y hasta 2 hijos a la unidad. De este modo, unos 1250 judíos del gueto fueron trasladados desde el gueto a la unidad. Plauge regresó a Alemania y cuando el régimen nazi sucumbió, él se sometió al proceso de desnazificación. De todos modos fue sometido a proceso por su presunta participación en la liquidación del gueto de Vilna y lo relacionado con la masacre de Ponari. Plauge fue apoyado por testimonios de judíos sobrevivientes que atestiguaron a su favor y Karl Plauge fue dejado en libertad sin cargos. Plauge vivió en su ciudad natal de Darmstadt trabajando para la firma Essen GmbH, sumiéndose en el olvido hasta su muerte en 1957 a los 60 años de edad, víctima de un cáncer cerebral. En el año 2005, el Memorial del Holocausto, Yad Vashem le otorgó el título Justo entre las Naciones, en reconocimiento a la ayuda que pudo brindar al pueblo judío. En el Gymnasium Ludwig Georgs de Darmstadt se colocó un busto con su figura. Número 3. Madeleine Truel-Larrabure, peruana, parte de la resistencia francesa, haciendo pasaportes para los refugiados. El final de ella sería lamentable, ya que sería atrapada y torturada hasta morir. Se desconoce el número exacto de judíos que salvó del Holocausto, pero sus acciones no han sido olvidadas en su natal Perú. Número 2. Angelo Rota, diplomático del Vaticano, con su secretario arrendaron 25 edificios en Budapest, con banderas vaticanas protegían a los judíos que escapaban de la muerte. El Papa Pío IX sabía de esto, se sabe que salvaron a más de 15.000 judíos, sería nombrado justo entre las naciones, en 1997. Aún no siendo de la misma religión. Número 1. Nicholas Winton, esta es la mejor hasta ahora, ya que él tuvo un desenlace conmovedor. Fue un filántropo británico de origen judío que salvó a 669 niños judíos de la muerte a manos de la Alemania nazi. Justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, creó una organización a la que bautizó con el nombre de el Comité Británico para los Refugiados de Checoslovaquia, sección para niños, que en un principio solo contaba con él mismo, su madre, su secretaria y unos cuantos voluntarios. Una vez creado el comité, Winton tuvo que hacer frente a un gran problema: conseguir la financiación necesaria para pagar los costos del viaje en tren de los niños desde Checoslovaquia hasta el país de acogida y encontrar a personas que aceptaran hacerse cargo de estos chicos y pagar las 50 libras que reclamaba el gobierno. Winton comenzó a publicar anuncios en los diarios británicos, en las iglesias y en las sinagogas solicitando ayuda. La respuesta de los londinenses fue entusiasta. En unas semanas, centenares de familias aceptaron acoger a los niños y aportaron el dinero necesario para iniciar los transportes desde Checoslovaquia hasta la capital inglesa. El primero de ellos se efectuó el 14 de marzo de 1939 en avión. En los siguientes meses se organizaron otros 7 transportes, todos por tren. El último tuvo lugar el 2 de agosto. Los ferrocarriles tenían como destino la estación de Liverpool Street, en Londres, donde esperaban las familias de acogida. El octavo tren tenía que salir de Praga el 1 de septiembre de 1939 y en él iban a viajar otros 250 niños, pero ese mismo día Alemania invadió Polonia y cerró las fronteras. El transporte, literalmente, desapareció. Ninguno de los menores volvió a ser visto nunca más. Fueron 250 víctimas que se sumaron a los más de 15.000 niños que perecieron asesinados en Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial. Winton rescató en total a 669 niños judíos. Nicholas Winton sobresale, ya que pudo ser homenajeado de la forma más conmovedora posible. Lo verán a continuación. Back here is the list of all the children. This is Vera Diamant, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera.
And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please?